bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de la bacteriemia relacionada al catéter y específicamente del diagnóstico microbiológico. Los gérmenes que producen bacteriemia asociada al catéter llegan a nuestro organismo por diferentes lugares. Puede estar contaminado el fluido, la medicación, que es bastante raro, es una causa extrínseca, pero es bastante raro. Puede haber una contaminación del hub, del catéter, como ven en la figura, que en general es también por manipulación del personal de salud. Puede haber, y en general cuando está contaminado el hub, el mecanismo de entrada del germen es a través de la luz del catéter. En cambio, cuando está contaminado, cuando se contamina con gérmenes de la piel, habitualmente la vía o la cara, digamos, externa del catéter es la que origina la bacteriemia. O la bacteriemia se origina a partir de la cara externa. Obviamente uno puede insertar un catéter contaminado, lo cual es bastante poco frecuente, que venga un problema ya de manufactura del catéter, es muy poco frecuente. Y la última causa es que realmente haya una bacteriemia de otro origen que secundariamente colonice o contamine el catéter. Esto un poquito para situarnos en tema. En cuanto a la definición de bacteriemia relacionada al catéter, yo les voy a pasar directamente la definición de la Infectious Disease Society of America, que está ahí en inglés, en la primera diapo, pero vamos a traducirla al español para que todos comprendan. Se define bacteriemia relacionada al catéter la presencia de bacteriemia o fungemia en un paciente que tiene colocado un dispositivo intravascular, donde al menos un hemocultivo es positivo, extraído por vena periférica, y esto se acompaña de manifestaciones clínicas, que pueden ser fiebre, hipotensión o chuchos. En ausencia de otro foco que explique estas manifestaciones, y debe obligatoriamente estar presente una de las siguientes situaciones: o el cultivo del catéter extraído del catéter vascular tiene un recuento semicuantitativo de Macchi mayor a 15 unidades formadoras de colonia, con el mismo microorganismo aislado del hemocultivo periférico, o se extrajeron hemocultivos simultáneos a través del catéter y a través de la vena periférica, y la muestra del catéter es detectada positiva 120 minutos antes que la muestra extraída por la vena periférica. O sea, ahí hay un error en la presentación. Debería decir extraída, avisa 120 minutos antes que la muestra extraída por la vena periférica. O sea, primero se detecta la muestra del catéter. Estos son resumen de las diferentes metodologías que existen, esto para que ustedes lo tengan presente. Nosotros vamos a hablar de las que tenemos disponibles en nuestro laboratorio. Nosotros no hacemos hemocultivos cuantitativos, tampoco hacemos tinciones con naranja de acridina, pero algunas de estas situaciones, o sea, esas no las vamos a tocar y vamos a ver, nos vamos a focalizar en las que están disponibles en general en casi todos los laboratorios. ¿Cómo se hace el diagnóstico de bacteriemia relacionada al catéter? Uno puede decidir sacar el catéter o conservar el catéter en su lugar. Vamos a empezar viendo cuando uno decide remover el catéter. ¿Cuáles en general son los catéteres que uno va a remover? Bueno, obviamente va a remover un catéter central. En general los periféricos no, es muy baja la frecuencia que un catéter periférico de bacteriemia relacionada al catéter. En general los que uno remueve son o temporales, o transitorios, o de corta duración, o sea, aquellos que van a estar poco tiempo colocados, y obviamente que sean catéteres fácilmente removibles. Uno no va a decidir remover un catéter tunelizado o un port, salvo que tenga mucha evidencia que hay bacteriemia relacionada al catéter. ¿Qué pasa con cómo se coloniza o contamina un catéter? Bueno, fundamentalmente en los catéteres estos de corta permanencia, la vía de contaminación es la vía extraluminar, o sea, el catéter, los microorganismos acceden al torrente sanguíneo a partir de la cara externa del catéter. ¿Cuáles son los criterios para hacer, o qué debemos hacer para hacer el diagnóstico de bacteriemia relacionada al catéter? Debemos hacer 2 muestras de hemocultivo extraídas por venas periféricas, por un lugar o por más de una vena,
por un mismo sitio de punción o por distintos sitios de punción, y el cultivo de la punta de catéter. Obviamente, primero sacar las muestras de hemocultivo y luego extraer el catéter, ¿no? Esto parece bastante tonto, pero es así, no remover el foco antes de realizar los hemocultivos, en este caso el foco sería el catéter. Bueno, ¿qué pasa con la punta de catéter? Bueno, esto es como para recordarles, las puntas de catéter solo se envían para cultivo siempre que haya sospecha de infección, ¿no? Haya alguna idea de que hay infección. Y una vez que uno decide enviar una muestra de punta de catéter al laboratorio, debe estar acompañada de 2 muestras de hemocultivo sacados por vena periférica. Si no, la interpretación de los resultados es bastante dificultosa de realizar. Solo con el catéter, la colonización o contaminación del catéter realmente tiene poco valor desde el punto de vista diagnóstico. Bueno, esto es para recordarle el port. Cuando uno decide sacar un port, o un portacat, como se dice habitualmente, obviamente lo va a enviar al laboratorio de microbiología, no solamente para el cultivo semicuantitativo de la punta de catéter, sino también para el cultivo de su reservorio en forma cualitativa. Esta es una recomendación de la Infectious Disease Society of America, teniendo en cuenta que este es un catéter un poquito distinto, como ven, es un catéter, que algunos ya lo deben de conocer, que tiene un trayecto completamente subcutáneo, y de lo que uno evidencia en la piel simplemente es un lugar donde hacer la punción. Cuando uno decide no remover el catéter, hay otras formas para hacer el diagnóstico. ¿Cuándo no remuevo un catéter? Bueno, en general no remuevo un catéter en los catéteres de larga permanencia, tunelizados, cuando hay dificultades en los accesos vasculares, o directamente no se quiere sacar el catéter en primera instancia porque hay una baja sospecha de bacteriemia relacionada al catéter. Entonces, para hacer el diagnóstico en esa situación, voy a utilizar el tiempo diferencial de positivización. Para eso, debo hacer una extracción simultánea, ¿tá?, de una muestra de hemocultivo por el catéter, o a través del catéter, y otra muestra a través de una vena periférica, simultáneo o con menos de 5 minutos de separación. En este caso siempre voy a elegir comenzar por la vena periférica, que es la que ofrece más dificultades a la hora de la extracción, y voy a continuar con la muestra por catéter, que es fácilmente obtenible. La otra condición, además de simultáneo, es extraer el mismo volumen de sangre en ambas muestras. Obviamente deben de estar, esto es bastante obvio, deben de estar rotuladas adecuadamente las muestras, de manera que el laboratorio sepa cuál es la muestra que ha sido extraída por el catéter y cuál es la muestra que ha sido extraída por la vena periférica. Y para poder hacer este tiempo diferencial de positivización, el laboratorio debe contar con un equipo automatizado que informe la hora a la cual se positivizó la muestra. Bueno, acá para recordarles que casi todas las botellas de hemocultivo tienen un lugar donde anotar todos estos datos, que no deben de anotarse ni rayar ni manchar los códigos de barras, y allí tienen que establecerse todos los datos identificatorios del paciente, la fecha, la hora de la extracción, y cuál de las muestras es el hemocultivo por central o retrocultivo, y cuál es la muestra extraída por la vena periférica. Hay algunas situaciones especiales. Podemos tener catéteres multilumen, o sea, que tienen hacia afuera más de un lumen. En general le dicen el lumen rojo y el lumen azul. Los más frecuentes son los de 2 lúmenes. En ese caso, no hay que olvidar que se debe extraer sangre. Para el retrocultivo o el hemocultivo por central, hay que extraer sangre por cada uno de los lúmenes por separado para poder hacer el diagnóstico de bacteriemia relacionada al catéter. Y obviamente va a haber que rotular adecuadamente cuál es un lumen y cuál es del otro lumen.
Otra cosa interesante e importante de saber, que al contrario de lo que sucede con los hemocultivos en otras situaciones clínicas donde uno quiere diagnosticar una bacteriemia de otra causa que no sea una bacteriemia a punto de partida del catéter, en este caso, ¿tá?, es suficiente con extraer una botella de hemocultivo por vena periférica y una botella de hemocultivo por vía central. No es necesario hacer periféricos adicionales. Con esto, ¿qué quiero decir? Que uno hace una muestra y en esa muestra la coloca en una sola botella de hemocultivo. 10 mililitros para los adultos, para los niños vamos a ver que hay distintos volúmenes de acuerdo al peso, lo cual esa información la podrán encontrar en el manual de preanalítica y analítica que tiene este curso asociado. ¿Hay alguna situación en donde uno tenga la duda de si esto es una bacteriemia relacionada al catéter o no? En ese caso se podrían hacer hemocultivos periféricos adicionales. Pero si uno está buscando específicamente el diagnóstico de bacteriemia relacionada al catéter, con una botella y otra botella aerobias es suficiente. ¿En qué consiste el tiempo diferencial de positivización? Bueno, acá está bien puesto, en la otra diapo no estaba bien, o por lo menos estaba algo confusa. El tiempo diferencial de positivización se define bacteriemia relacionada a catéter cuando ambas de botellas, la sacada por central y sacada por vena periférica, desarrollan idéntico germen, y cuando el hemocultivo extraído por la vía central avisa positivo por lo menos 120 minutos antes que la muestra extraída por la vena periférica. Ese es el criterio de diagnóstico de bacteriemia relacionada al catéter. Se deben de dar las dos situaciones, siempre y cuando se hayan dado las condiciones que dije hoy de preanalítica. Mismo volumen y extracción, mismo volumen de sangre extraído por las dos vías y mismo extracción simultánea de ambas muestras. ¿Qué, digamos, inconvenientes podría tener esta técnica? Bueno, los retrocultivos o hemocultivos por la central tienen una tasa de falsos positivos mayor que los extraídos por la vena periférica. O sea, se contaminan más. El valor predictivo negativo es similar, pero hay una mayor especificidad y un valor predictivo positivo mayor en los hemocultivos extraídos también por vena periférica que en los hemocultivos extraídos por central. Y hay que recordar que este tiempo diferencial de positivización puede no diferenciar entre bacteriemia relacionada al catéter y no bacteriemia relacionada al catéter en pacientes que están recibiendo antibióticos, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. En este trabajo, que ya tiene unos años, pero es un trabajo muy, muy interesante, es un trabajo de RAD, se ve, si ustedes miran sobre la columna, esta es la utilidad del tiempo diferencial de positivización, y ven la columna de la sensibilidad y la especificidad, ven que para los catéteres de short term, o sea, de tiempo corto de permanencia, la sensibilidad de esta técnica es 81%, con una especificidad del 92%, bastante buena, pero para los de long term, o sea, para los que están a tiempo mayor o más de 30 días colocados, o se espera que estén colocados más de 30 días, tiene una sensibilidad del 93% y la especificidad cae un poquito. Sin embargo, si ustedes siguen bajando en las filas, se encuentran que cuando el paciente está recibiendo antibióticos, sucede una cosa importante: pierde mucha especificidad el tiempo diferencial de positivización. Entonces, esto es un problema. En los pacientes que están recibiendo antibióticos hay que interpretar esta técnica con bastante cuidado. Este es un trabajo que se los traje simplemente para mostrarles lo que pasa en la unidad de cuidado intensivo con catéteres que seguramente son de corta duración, ¿tá?, que en general son los que se colocan en la unidad de cuidado intensivo. Allí tienen 123 pacientes con 169 episodios sospechosos de bacteriemia relacionada a catéter, con 249 catéteres que estaban involucrados. Finalmente se retiraron 226 y quedaron para estudiar 219,
y se diagnosticaron, vean que por el tiempo diferencial de positivización, 13 bacteriemias relacionadas al catéter, y por el método estándar se diagnosticaron 15 bacteriemias relacionadas a catéteres. O sea que por el método estándar, que serían hemocultivos periféricos más cultivo a la punta de catéter, se diagnosticó un poquitito 2 bacteriemias más. Sin embargo, esto en realidad nos demuestra de alguna manera que cuando uno no quiere sacar el catéter, a pesar de que sea un catéter de corta permanencia, uno puede hacer esta técnica con una sensibilidad, digamos, bastante interesante, del 80%, y una especificidad bien importante. O sea, esto es un poquito para demostrar esto de que no es una técnica solamente para los de larga permanencia, o que está especialmente indicada en lo de larga permanencia, pero también en situaciones de catéteres de corta permanencia que no se quieren retirar, podría tener una utilidad bastante interesante. Entonces, un poquito para finalizar, ¿cómo interpretamos los resultados finales que podemos tener frente a esta técnica del tiempo diferencial de positivización? Nos puede suceder que solo esté positiva la muestra extraída por la vía venosa central o el retrocultivo. En ese caso, podemos decir que el catéter está colonizado o contaminado, pero no se demuestra bacteriemia relacionada al catéter. Cuando está solo positiva la muestra extraída por la vena periférica, en principio el catéter está bien, está ok, y podemos presumir que la bacteriemia es de otro origen, o hay una contaminación del hemocultivo de acuerdo al germen finalmente que se aísle, se deberá interpretar. Cuando no se cumple el tiempo diferencial de positivización, o sea, tenemos las dos muestras positivas con el mismo germen, pero no se cumple el tiempo diferencial de positivización de 120 minutos, que la central pite 120 minutos antes que la extraída por la vena periférica. En ese caso se puede presumir que la bacteriemia tiene un foco distinto, que no es el catéter, o puede suceder que estando recibiendo al paciente, recibiendo al paciente antibióticos, haya un problema acá de especificidad. Y bueno, con esto terminamos, espero que haya sido clara la presentación y todos hayas comprendido de qué va esto, y bueno, todas las preguntas las esperamos en el foro, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta específica sobre esta presentación, cuando empiece el módulo podrán hacer las preguntas correspondientes. Bueno, chao, muchas gracias, y bueno, nos estamos viendo.